Bueno, buenas tardes, profesora Natalia. Le agradecemos por haber accedido a esta entrevista para contestar básicamente 3 preguntas. Este es un trabajo que se realiza para el curso de políticas educativas. El tema a tratar es sobre el decreto 1278 del 2002. Yo soy estudiante de licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Minuto de Dios. Todo lo que usted diga aquí será utilizado con fines académicos. Quedará en YouTube con una clave de privacidad, ¿sí? Solo lo observará la profesora, quien nos va a evaluar, y a través de sus respuestas haré otra actividad como un plan de mejora, como una estrategia para unificar los 2 decretos. Y de acuerdo a lo que usted como entrevistada nos cuente, así puede hacer los respectivos análisis para el curso de políticas educativas, que es lo que nos solicita. Listo, sí, claro que quedas autorizada para que así sea. Listo, gracias. A continuación le voy a hacer unas pequeñas preguntas referente a su profesión. Entonces, ¿qué título educativo ha obtenido? Yo soy egresada también de la Uniminuto, o sea, somos colegas. Soy licenciada en Pedagogía Infantil, también de la Universidad Uniminuto. Listo. ¿Hace cuánto tiempo labora como docente? Llevo aproximadamente casi entre 4 a 5 años ya laborando como docente. Listo. ¿A cuál de los 2 estatutos está vinculada? Bueno, Kate, en este momento no estamos vinculados porque en el sector privado ninguno de los dos tiene como una cobertura total para los docentes precisamente, porque el decreto cobija y es amplio y específico en el sentido de que son los profesores que están vinculados en el tema del gobierno, estatales. Entonces, cuando somos docentes privados, ya entramos a regir a unas condiciones con el empleador de una manera diferente, ¿no? En muchas cosas es diferente. Listo. ¿Qué opina de la labor docente en Colombia? Yo siempre he dicho que nuestra vocación y nuestra labor es de lo más lindo que hay, pero falta muchísimas cosas porque sea bien remunerada, falta que sea estimulada y valorada, porque precisamente el estar en el sector privado, vemos como en un tiempo como este de una pandemia, un COVID-19, que han podido transar a docentes con muchas cualidades, supremamente cualificados a nivel profesional, con una remuneración que uno dice, wow, qué triste porque falta un valor y una estima a la carrera impresionante. Es triste esa parte. Muy cierto. Bueno, a continuación, ahora sí te voy a formular las 3 preguntas. Uh -huh. Entonces, la primera es, ¿qué opina usted del decreto 1278 del 2002? Bueno, el decreto 1278 de la cobertura y como te digo, es un decreto, es una norma, es una ley que rige y orienta precisamente al país con el fin de hacer la cobertura de aquellos docentes que pueden vincularse al gobierno, a ser profesores estatales, dando toda una directriz desde el antes, el durante y aún el final, desde el proceso de vinculación, desde el proceso de evaluación, remuneraciones, o sea, tu cualificación como docente. Entonces, este decreto es bastante amplio, dejando precisamente toda especificación suficiente que debe hacer el docente para poder pertenecer a ese gremio estatal. Entonces, no hay duda alguna, digamos, no deja tampoco nada en el tintero, por así decirlo. Si tú quieres pertenecer a este grupo, ¿cómo lo podrías hacer? Porque hasta el proceso específico de vincularse, cómo debe ser, que tienen en cuenta, está todo allí plasmado. Listo. Segunda pregunta, ¿cuáles son los criterios que conllevan a crear el decreto 1278? Bueno, hacerle una reforma al anterior decreto. Todo decreto tiene un antes, toda ley siempre tiene un origen, entonces hace una reforma al anterior y lo hace con el fin de poder garantizar, porque la mayoría de las cosas también que están aquí plasmadas son las garantías que tienen los docentes que están precisamente vinculados a nivel estatal, pero también dejan claro como esos derechos y esos deberes, ¿no? Porque
muchas veces también nos regimos en que nuestro país se limitó a solo derechos, pero el decreto también dice que tú como docente debes ir escalafonándote, debes ir cualificándote para que tu remuneración como tal también sea aún mayor. Entonces la gente también es como, ah, listo, yo entré y se acabó el tema. Y no, o sea, tú tienes que seguir haciendo un proceso, tú tienes unas evaluaciones periódicas, tienes unas evaluaciones anuales, o sea, hay 3 tipos de evaluaciones diferentes que el decreto toca con el fin que tú puedas mejorar esa calidad educativa. Entonces, el decreto tiene como fin también que está mejorando la calidad educativa cuando tiene este tipo de personas vinculadas a nivel estatal en todas sus instituciones y planteles educativos. Entonces, toda ley siempre lleva a un pro, ¿no? Entonces, eso es lo que precisamente promueve también y lo conllevó a esa creación. Listo, gracias. ¿Qué se requiere para ingresar al servicio educativo estatal bajo el decreto 1278? Bueno, pues precisamente ahí dice que todos los docentes que deben estar o que empiezan a hacer esa aplicación, tienes que estar en la rama o en esa carrera profesional de hacer una licenciatura, de estar en la carrera educativa. La aplicación obviamente empieza a hacerse por las páginas, hoy todo es virtual, tú tienes que haber sacado tu resolución después que pudiste hacer la debida inscripción ante la Secretaría de Educación, de tu acta, tu diploma, y empiezas a vincularte para postularte a las posibles vacantes que hayan cuando empiecen a abrir las plazas. Empiezan a hacer esas vinculaciones, empiezan a hacer todo el proceso de convocatoria y tú empiezas a aplicar para que puedas estar en esos concursos. Ya el tema también tuyo es que tú estés muy bien preparada para poder pasar esos concursos, que tu cualificación también empiece a verse ahí en ese proceso y estarás posteriormente entrando a ese tema del estatal. Se entiende que no es, o sea, uno lo dice que es como si fuese fácil, pero a veces no es tan fácil. Hay personas que se han presentado y conocí muchos docentes realmente presentándose a este tema estatal y, y en las convocatorias o aplicando las evaluaciones y todo, se quedaban, no podían aplicar después otra vez a los concursos, en los concursos se quedaban, a veces las curvas son muy altas de calificación, entonces sí se requiere de esa previa preparación. Por eso también muchos nos quedamos en el sector privado, entonces hace también de un tema más libre, hace un tema también mucho más organizado en el sentido, o más que organizado, no, te das como cierta libertad, ¿no? En dónde escoger qué puedes hacer y todo. Pero es allí donde tú te ves un poco afectado si vamos a hablar, digamos, a términos de remuneración. Siempre hay ese versus, siempre hay ese tema. Entonces, estamos llamados más bien a hacer emprendimiento. A eso sí es lo que estamos llamados los docentes. Bueno, muchas gracias, profesora Natalia. Entonces, en el día de hoy, marzo 5 del 2021, nos da su opinión sobre el sector privado. Entonces, muchas gracias por haberse permitido estar en este espacio y habernos brindado tu opinión. Con todo gusto, Catherine, próxima colega, llamada también a este tiempo. Entonces ha sido un gusto poder compartir contigo y bueno, ahora desde estos medios que nos facilitan también tanto, ¿no? La virtualidad. Entonces ha sido un placer. Muchas bendiciones y que sea un buen tiempo siempre. Muchas gracias. Dios te bendiga.